La tecnología no deja de sorprendernos con artilugios y sistemas que hacen nuestra vida más fácil y que incluso revolucionan la forma en que nos relacionamos como sociedad. Pero no solo los ingenieros o científicos de hoy nos dejan boquiabiertos. Existen objetos del pasado que todavía nos intrigan y no han podido ser descifrados pese a lo mucho que la humanidad ha avanzado en materia de conocimiento y entendimiento del mundo que nos rodea. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos viendo 10 inventos del pasado que a día de hoy siguen dejando a todos con la boca abierta. Comencemos. Número 1. Fuego griego. Un fuego líquido que ardía incluso en el agua. El fuego griego fue un secreto muy bien guardado por los bizantinos desarrollado en el siglo VII. Empleado como arma naval, este brebaje ardiente era rociado sobre las naves enemigas durante el combate, y solo podía extinguirse con arena, vinagre y orina, nunca con agua. El secreto de cómo se preparaba era conocido solo por unos pocos privilegiados y murió con los bizantinos. El uso de esta arma mortal condujo a importantes victorias del Imperio bizantino, como el rescate de Constantinopla del primero y segundo asedios árabes de la ciudad, a finales del siglo VII y principios del siglo VIII. Número 2. Vidrio flexible. Antiguo vidrio romano irrompible. Existen 3 menciones de una sustancia conocida como vidrio flexible o vitrum flexile en la antigua Roma. La primera la encontramos en Petronio, un cortesano romano del reinado de Nerón, que escribió sobre un encuentro que el emperador Tiberio tuvo con un vidriero. Presentó un frasco al emperador y le pidió que se lo devolviera, momento en el que el vidriero lo arrojó al suelo y no se rompió. Solo se abolló como si se tratase de un envase de bronce. Entonces el vidriero lo martilló devolviéndole su forma original. El emperador le preguntó al vidriero si había alguien más que supiera de la composición de este vaso. El vidriero respondió con una negativa y el emperador lo hizo decapitar. El historiador romano Plinio no creía en el vitrum flexile y siempre comenzaba sus relatos acerca de este con un dicen o hay una historia. Asimismo escribió que tras la decapitación del vidriero su tienda fue destruida, ya que el emperador temía que el valor de los metales preciosos se desplomara si se conocía la composición del vidrio flexible. Otra versión es la del historiador romano Dion Casio, escrita un par de cientos de años más tarde. En ella nos habla de un arquitecto que, después de haber sido desterrado por el emperador Tiberio por algún delito menor, pidió perdón y arrojó un recipiente de vidrio en el suelo. El cristal resultó abollado, pero el arquitecto lo reparó con sus manos desnudas. Número 3. Las esferas de piedra de Costa Rica. En 1939, la compañía bananera estadounidense Standard Fruit Company estaba talando la selva al sur de Costa Rica para poder plantar plátano cuando descubrió unas esferas de piedra precolombinas. Desde entonces se han ido hallando más esferas de este tipo en dicho país y el misterio de para qué se usaban y cómo se habían hecho llama la atención de muchos arqueólogos. Las esferas son tamaños muy diferentes, algunas tienen un diámetro de 7 centímetros y otras de más de 2 metros. Pueden pesar hasta 16 toneladas. Número 4. Mitridato, el antídoto para todos los venenos. Se cuenta que Mitrídates VI, rey del Ponto entre los años 120 a.C. y 63 a.C., desarrolló un antídoto contra todos los venenos al intentar ser envenenado lentamente por su propia madre, quien prefería en el trono a su hermano y competidor. Después de numerosos intentos de atentado contra su vida, huyó al bosque donde comenzó a consumir niveles no letales de veneno para mejorar su inmunidad. La fórmula fue llamada Mitridatium o Mitridato en honor precisamente a este rey. Adrienne Mayor, folclorista e historiadora en ciencias de la Universidad de Stanford, mencionaba en su investigación que la receta original se había perdido. Aunque la fórmula fuera perfeccionada por el médico del emperador Nerón, pese a ello, algunos de los ingredientes que los historiadores creen que formaban parte de la composición era el opio y niveles no letales de venenos, así como sus respectivos antídotos. Número 5. Rayo de calor, arma para destruir los buques.
Durante el asedio de Siracusa en el año 212 a.C., se cuenta que el matemático griego Arquímedes desarrolló un sistema de espejos ustorios que reflejaban la luz solar, concentrándola en los barcos enemigos romanos con la finalidad de incendiarlos. Adrián Mayor describe el arma como filas de escudos de bronce pulido que reflejan los rayos del sol en las naves enemigas. Los televisivos cazadores de mitos intentaron recrear el arma en el 2004 sin éxito. Sin embargo, en el 2005 los estudiantes del MIT sí lograron reconstruirla. Recrearon el arma de espejos de Arquímedes de 2200 años de antigüedad y provocaron que un barco de pesca de madera ardiera en el puerto de San Francisco, impresionando a los cazadores de mitos, quienes filmaron la hazaña. Escribe Mayor al respecto. Número 6. El hierro que no se corroe. La multicultural India es el hogar de muchos misterios y obras impresionantes, y uno de ellos es el pilar de hierro de Delhi, una columna de hierro que alcanza los 7 metros de altura y que, pese a haber sido construida hace unos 1600 años, no se ha oxidado. El pilar pesa unas 6 toneladas y es una de las curiosidades históricas que más llama la atención en el campo de la metalurgia. Formaba parte de un templo hinduista levantado durante la dinastía Maurya, el primer gran imperio que unificó India. El material del que está hecho es un hierro forjado de gran pureza y de una composición baja en azufre y alta en fósforo. Suele ser considerado una muestra del avanzado nivel de la metalurgia en la India de esa época. Número 7. El espectacularmente duradero hormigón romano. Las estructuras romanas han aguantado miles de años en pie. El hormigón moderno, aunque más fuerte que el hormigón romano, no es tan duradero. De hecho, comienza a degradarse después de 50 años. Los historiadores han descubierto que el hormigón romano contiene un ingrediente que puede constituir el secreto para la durabilidad a largo plazo de tales estructuras: la ceniza volcánica. En el año 2013, investigadores de la Universidad de California publicaron un artículo en el que revelaron que el calcio, aluminio, silicato, hidrato, CaSH, no solo se une a un material debido a su incomparable estabilidad, sino que también conduce a menores emisiones de dióxido de carbono cuando se procesa para elaborar hormigón. Sin embargo, uno de sus inconvenientes es que necesita más tiempo para fraguar que el hormigón moderno. Número 8. El invencible acero de Damasco. El método original para la elaboración del acero de Damasco nos es desconocido. La leyenda cuenta que una espada forjada con este acero podía cortar incluso un mechón de pelo caído sobre su hoja. Fue producido en el Próximo Oriente entre los años 900 y 1750. La materia prima utilizada para su fabricación era el acero wood, un producto procedente de la India. El secreto de cómo se creaba se perdió hacia mediados del siglo XVIII. Número 9. El disco de Festo. Al sur de la India de Creta se encuentran las ruinas del Palacio Minoico de Festo, donde en 1908 el arqueólogo italiano Luigi Pernier encontró un disco de arcilla que todavía hoy intriga a los expertos y genera polémica. El disco de Festo lleva en ambas caras grabados jeroglíficos dispuestos en una espiral y cuyo significado no se conoce con exactitud. La cultura minoica se desarrolló en Creta entre 2700 y 1450 a.C. y es considerada la primera civilización avanzada en Europa durante la Edad de Bronce. Festo era una de sus ciudades más importantes. El disco resulta enigmático porque contiene 61 jeroglíficos que no se han encontrado en otras muestras de escritura minoica. Aunque Owens cree que haber decodificado al menos el 50% de su mensaje, según él, el disco habla sobre una diosa embarazada. Número 10. El dodecaedro romano. Existe un pequeño objeto de forma curiosa que ha sido encontrado a lo largo del continente europeo, el dodecaedro romano. Está conformado por 12 caras pentagonales planas que tienen un hueco circular en el centro y pequeñas perillas en los ángulos. La versión más común está hecha de bronce, aunque también hay algunas de piedra. Más de un centenar han sido hallados en países como España, Italia, Hungría, Francia y Alemania. Se cree que fueron fabricados en los siglos II o III después de Cristo y no suelen medir más de 11 centímetros. Pese a lo extendido que parecen haber estado, en la actualidad se desconoce su función. Las hipótesis les atribuyen una gran variedad de usos,
desde servir de dado o calendarios agrícolas hasta calibrar tuberías. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides presionar el botón de like. Además, si no quieres perderte de contenido como este, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestras actualizaciones. Esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta la próxima!